No creo que vaya porque ya me hubiera dicho. Buenas tardes. Una disculpa por la situación que se presentó. No estuvo en nuestras manos. La reunión, a fin de cuentas, era importante. Se están tratando varios asuntos con respecto al desarrollo de las actividades en el área. Entonces, pues no nos la podríamos brincar. Entonces, pues vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. La idea era emparejarnos con los otros dos grupos ya entre hoy y mañana. Probablemente, pues obviamente se les queden por ahí pendientes algunos ejercicios. Afortunadamente, con respecto a lo que es estos temas de introducción, no vamos a tener mucho problema. Los ejercicios son sencillos, son más que nada de comprensión básica de todo lo que son las características, en este caso de la luz. Y precisamente eso es el inicio de nuestra nueva unidad, la unidad 2. Como pudieron haberse dado cuenta, ya están sus calificaciones en el Sayut. Les agradezco a la mayoría que entregó y que ya ha ido adelantando también las actividades que nos faltaban. Entonces, vamos a ver que en general la luz implica un problema de comprensión debido a que originalmente se trataron de explicar sus características por medio de dos teorías. Una teoría nos decía que la luz es una ondulación que se propaga por ondas como lo hace el sonido. Y otra teoría nos indica, o nos indicaba anteriormente, que la luz no era eso, era muy diferente, eran partículas que nos podían transmitir precisamente esa característica de la luminosidad. Entonces, se trataron de empatar. Actualmente lo que se ha buscado es, o lo que se ha encontrado más bien, es que precisamente la luz es una combinación. En este caso, nosotros vamos a considerar de forma general que la luz es una radiación electromagnética que en sí está transmitiendo partículas conocidas como fotones y que éstas viajan a lo largo de campos ondulatorios. Si se dan cuenta, es una combinación, pero que pues en este caso está apoyada también en lo que vamos a ver un poco más adelante, que serían la mecánica cuántica, el estudio de las subpartículas atómicas son las que nos permiten este entendimiento. Obviamente cuando surgieron las otras dos teorías, pues no se tenía esa capacidad del razonamiento con respecto, o al menos no se tenían las pruebas para poder trabajar la teoría de esta manera. Nos vamos a encontrar con que hay tres características fundamentales que nos van a permitir identificar lo que es el fenómeno luminoso. Primero, la luz tiene una propagación en línea recta. Si nosotros colocamos un objeto que se interponga entre la luz y un fondo en el que se vaya a proyectar, la sombra se interpone de manera lineal. Sí, nos va a generar una proyección en forma lineal precisamente.
Y bueno, esto va a variar dependiendo, o nos damos cuenta de esto porque va a variar dependiendo de la distancia que haya entre el objeto que se interpone con la radiación y la fuente de esta. Las otras dos características son la reflexión y la refracción. La reflexión nos va a indicar que si nosotros hacemos incidir, nosotros proyectamos energía luminosa sobre una superficie y esta está demasiado pulida, se va a generar el reflejo, ¿ok? Bajo ciertas características que vamos a ver más adelante. Y la otra situación es la refracción. Nosotros hemos percibido en varias ocasiones cuando la luz entra a un estanque con agua. Cuando atraviesa el agua, la luz cambia su ángulo de incidencia. Y además, también se comprobó que la luz cambia de velocidad cuando está viajando a través de diferentes medios. Entonces, estas tres situaciones son las que se tenían que comprobar, principalmente con lo que son las teorías ondulatorias o las teorías, la teoría corpuscular, como se conoce, a la que nos indicaba que la luz eran partículas. Hoy en día, como ya lo podemos ver, pues es una combinación a fin de cuentas. Cuando nosotros consumimos alguna materia y se irradia energía, nos vamos a encontrar que sí, vamos a tener percepción de luz, pero también nos vamos a encontrar que no es la única radiación que se está generando. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de radiaciones, que si nos damos a la tarea de identificar, la luz es la parte de la radiación más pequeña que se puede percibir, y eso es lo que hacemos nosotros mediante el sentido de la vista. Entonces, el resto de las radiaciones van a tener diferentes aplicaciones que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la obtención de radiografías con los rayos X, en lo que es aparatos para poder ver en la oscuridad, como es el espectro infrarrojo, lo que son la transmisión de datos, como lo es la radio, la televisión, o lo que es el internet. Entonces, toda la radiación que nosotros podemos aprovechar se debe precisamente a los estudios que empezaron con la luz. Cuando se empezó a tratar de entender cómo se comportaba la luz, se empezaron a dar cuenta de eso, de que la luz no está acompañada únicamente de lo que es la radiación luminosa, sino que además están presentes diferentes radiaciones que también se pueden aprovechar y que realmente se están aprovechando. En base a lo que son las teorías, nosotros nos vamos a encontrar con algunas características y algunos estudios que se realizaron. Las teorías, por ejemplo, corpusculares, que toman en cuenta que tenemos partículas que son proyectadas y que nos generan la luminosidad, se conocen como fotones. Nos indican dos situaciones, por ejemplo, que vamos a tener bajo ciertas circunstancias sombras nítidas y que bajo otras circunstancias tendríamos sombras borrosas o no tendríamos sombra. Entonces, son algunos de los detalles que nosotros vamos a poder, digamos que encontrarnos cuando se trata de comprobar las características de lo que es la luz. La teoría ondulatoria trató de explicar la refracción por medio de lo que sería el principio de Huygens. Nos dice que una vez que la luz, los rayos de luz, tocan la superficie de otro medio, en este caso, lo que normalmente se estudia es el agua, empiezan a generar ondulaciones esféricas. ¿Esto qué es? Tocan el agua y entonces toman una trayectoria esférica. Las mismas ondulaciones van generando esa situación. Y eso
es lo que explica, según ellos, la refracción. El que nosotros veamos que los rayos luminosos toman una trayectoria diferente adentro de otro medio. Como les comento, principalmente se nota en el agua. Por otro lado, lo que es la teoría corpuscular explica hasta cierto punto lo que sería la reflexión y la refracción también. ¿Por qué? Porque la reflexión se explica precisamente con el hecho de como cuando tenemos una pelota, la hacemos botar en una superficie y esta bota en un ángulo tipo reflejo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo lanzo la pelota, perdón, lanzo la pelota con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal sobre la superficie a la que la voy a rebotar, va a salir botando con un ángulo similar, pero en sentido contrario. Entonces, esa es una forma en la que la teoría corpuscular estaba expresando o resolviendo la situación con respecto a la reflexión. Por otro lado, algo que sí dio pie a reforzar esta teoría fue precisamente la situación de la refracción. Pero no solamente el cambio de ángulo, sino lo que sería el cambio de velocidad de las partículas. Cuando la luz ingresa a otro medio, principalmente el agua, como lo comento, cambia su ángulo de incidencia, pero también baja su velocidad. Si ustedes a lo mejor es algo parecido a lo que probablemente hayan visto en algunas películas, sobre todo las de acción, cuando ustedes ven que el protagonista, por tratar de escapar de alguna balacera, se lanza al agua y empiezan a disparar hacia el agua donde cayó. Las balas se ven inmediatamente cómo entran, pero cambian el ángulo en el que están entrando y además disminuyen su velocidad. Algo parecido es lo que explicaron con respecto a la refracción, considerando que precisamente la luz eran partículas minúsculas que estaban precisamente cambiando su ángulo de incidencia y además, como estaban en un medio más denso, disminuía su velocidad. Jean Foucault fue quien hizo la primera demostración de que precisamente la luz estaba viajando mucho más lento en el agua que en el aire. ¿Ok? Más adelante nos encontramos con la situación de lo que es la propagación de la luz. Cuando nosotros estamos en un día soleado, principalmente, nos encontramos con la siguiente situación. Cuando hay luminosidad natural, no necesitamos tener las luces encendidas de adentro de nuestros hogares. Con simplemente abrir las ventanas, dejamos entrar la luminosidad. ¿Esto cómo se explica? Sucede que, analizando el fenómeno, Maxwell predijo que la luz se iba a propagar de forma perpendicular. ¿Esto qué es? Que tocando una superficie iba a empezar a difundirse en ángulos perpendiculares. Entonces esto demuestra que no es necesario que tengamos incidencia de un rayo luminoso hacia el interior de una casa para que ésta se ilumine con la luz de día. Simplemente necesitamos que, aunque sea en la parte exterior, estén incidiendo los rayos solares, por ejemplo, para que todo lo demás se vea iluminado. Algo un tanto distinto a que si ustedes, por ejemplo, en la oscuridad utilizan una lámpara y hacen incidir luz sobre cualquier objeto, sobre
no sé, la tapadera de una caja o algo por el estilo. En la parte de adentro, la parte de abajo, ustedes van a percibir una sombra muy oscura. Entonces, esta situación se contrapone precisamente a la forma en la que se explica la propagación de la luz. Lo que nos dicen es de que la irregularidad de la parte externa es la que nos permite precisamente la difuminación de la luz. Cuando nosotros tenemos incidencia sobre superficies planas, la sombra es mucho más, más consistente. Tenemos sombras más oscuras cuando estas están abajo de una superficie plana y a los extremos o alrededor de esta superficie que está interrumpiendo la luz, también tenemos superficies planas. Entonces eso no permite que haya un reguero de luz como podríamos considerarlo. ¿Ok? Entonces, por ahí va el asunto de la propagación de la luz. Enseguida, el mismo estudioso, Maxwell, nos permitió calcular la velocidad de la luz. Obviamente es una situación muy complicada, pero lo hizo en base a lo que es la permeabilidad y la permitividad de lo que principalmente es el aire. Él consideró que esto era una onda electromagnética y en base a eso aplicó la fórmula que tenemos aquí a la mitad para poder determinar lo que es precisamente la velocidad de la luz. Prácticamente todas las radiaciones están viajando a esa velocidad. Lo único que hace un cambio es, como lo comentábamos, el que vayan introduciéndose a diferentes medios. Entre el vacío y el aire hay muy poca diferencia, pero otros medios translúcidos más densos sí van a tener diferencia en lo que es la velocidad de la luz. Lo vamos a ver más adelante. Otra forma en la que también se puede calcular esto es haciendo referencia a las frecuencias y a las longitudes de onda. Obviamente, esto también era apoyado por la teoría ondulatoria, pero como ya nos dimos cuenta, la teoría actual nos permite una combinación de ambas. Entonces, mediante la longitud de onda y la frecuencia de lo que es la onda electromagnética correspondiente a la luz, nosotros también podemos calcular lo que es la velocidad. Esta fórmula es similar a la que nosotros utilizábamos con lo que es el sonido o con lo que son las ondulaciones mecánicas. Solamente tenemos la pequeña gran diferencia de que las longitudes de onda de las radiaciones son... ¿Sí? Bueno. Sí, adelante. Bueno, les comento, las longitudes de onda que vamos a manejar con respecto a las radiaciones están medidas en nanómetros. Entonces, obviamente, nosotros, si ustedes recuerdan, el sonido que nosotros podemos percibir va de 17, ondas de 17, de unos 0.7 metros, perdón, hasta unos cuantos centímetros o milímetros. En este caso, la luz que nosotros podemos percibir tiene longitudes de onda de nanómetros. Y precisamente nuestro espectro luminoso, lo que nosotros podemos percibir de luz, va en tamaños de onda desde 400 hasta 700 nanómetros. Y en esa franja, en esa intervalo, nosotros vamos a poder percibir las cosas con el sentido de la vista. Ahora, como lo comentaba, la franja que nosotros podemos ver de radiación es muy pequeña. Si nos damos cuenta, para las longitudes de onda que podemos encontrar, pues prácticamente la onda visible es muy, muy pequeña. Por otro lado, la onda de la banda de emisión que nosotros estamos aprovechando
también es ínfima. No podemos compararlo con toda la onda de radio corta que no se ha aprovechado y todas las ondas de radio larga que tampoco se han aprovechado. Obviamente, nosotros hemos hecho uso específico de algunas frecuencias infrarrojas, algunas frecuencias de radio y algunas frecuencias ultravioleta. Pero lo que nosotros logramos ver es prácticamente nada comparado con todo lo que es el espectro de las radiaciones. Ahora, aquí vamos a encontrar también lo que son las longitudes de onda para lo que son los diferentes colores. Como ya lo vimos, vamos a empezar desde los 400 nanómetros y vamos a terminar hasta los 700. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener intervalos en lo que son las tonalidades de estos colores. El violeta va a ir de los 400 a los 450. El azul va a ir de los 450 a los 480. Y así sucesivamente. El rojo va a estar de los 640 hasta los 700. Y va en tipos y tonalidades de rojo. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros terminamos viendo en un arco iris. También se pudo comprobar la parte electromagnética de lo que es la luz mediante un experimento que generó Hertz, quien le da nombre a nuestras unidades de frecuencia. Hizo esto, colocó dos placas, normalmente se utiliza platino, hizo incidir rayos luminosos y esa incidencia permitió ver que se estaba generando flujo eléctrico a través de esas placas que él utilizó y que terminó conectando entre baterías. Obviamente, las baterías nos ayudan también a generar flujo, pero este flujo era diferente cuando había incidencia de luz a cuando no la había. La incidencia de las partículas fotónicas empezaban a golpear electrones que se empezaban a mover a lo largo de este circuito. Enseguida vamos a encontrarnos también con lo que es la energía del fotón. Esta está dada por la fórmula que tenemos aquí, que es igual a la constante de Planck, que son 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, multiplicada por la frecuencia del fotón. Nos vamos a encontrar con varias características. En esta, por ejemplo, tenemos que la luz más intensa la vamos a tener entre el espectro de luz verde y luz amarilla, y son con una longitud de onda de 555 nanómetros. Eso es lo que nos va a dar mayor intensidad de luz, o lo que nos va a hacer mayor, es cuando vamos a tener mayor percepción de luminosidad. Luego vamos a encontrar también lo que es el concepto de lo que es el flujo luminoso. El flujo luminoso se va a medir en candelas o en lúmenes. Vamos a encontrar nuestras fórmulas enseguida. Para poder explicar lo que es el flujo luminoso, nosotros vamos a considerar lo que es el ángulo sólido de la proyección de la luz. Lo podemos tomar en cuenta como está en el dibujo de la izquierda, como una proyección en 2 dimensiones, o como está del lado derecho en una proyección con 3 dimensiones. A la larga nosotros debemos considerarlo para lo que son los espacios útiles como una proyección en 3 dimensiones. A este ángulo sólido se le conoce como esterorradián y está calculado como el área en la que se está proyectando la luminosidad sobre R. En este caso, R es la distancia desde la fuente hasta el punto de proyección, a donde se va a regar la luz o a proyectar la luz que nosotros estamos generando con nuestra fuente. Luego, el flujo luminoso total va a estar directamente relacionado con lo que es la esfera completa de proyección, considerando que nosotros tengamos una fuente y pueda proyectar en todas las direcciones en el espacio. Entonces, esta cantidad angular va a estar directamente relacionada con 4pi. Ese va a ser el valor para una esfera del ángulo sólido. Luego,
Vamos a tener también que un lumen es igual a 1 entre 680 watts. Son algunos valores que nosotros pudiéramos utilizar o pudiéramos aprovechar. Luego, vamos a tener que la intensidad luminosa, aquí vamos a manejar diferentes conceptos. Uno es el flujo luminoso, otro es la intensidad luminosa y otro es la luminosidad. Los tres son muy importantes, sobre todo cuando ustedes estén trabajando con respecto a lo que es el ambiente de trabajo. Y bueno, más adelante nos lo vamos a encontrar también aplicado al aprovechamiento de las diferentes radiaciones. Ahora, la intensidad luminosa está dada por el flujo sobre el ángulo sólido de proyección de luz, que es el esterorradián. O el flujo también está dado por el despeje de esto. El flujo total de luminosidad para una esfera completa está dado por 4pi por la intensidad de la luz. La intensidad de la luz va a estar dada por luxes. Esa es la unidad que nosotros vamos a manejar. Finalmente, vamos a tener la iluminación. Los datos de iluminación están dados por la letra E. Esta es igual al flujo luminoso entre el área de incidencia. Vamos a tener diferentes formas de expresarlo debido a las equivalencias que nosotros podemos tener. Puede ser intensidad por el coseno del ángulo de incidencia entre la distancia entre la fuente y la pantalla de proyección, o puede ser también como la intensidad entre la distancia entre la fuente y el fondo de proyección, siempre y cuando sea una incidencia perpendicular. Obviamente, si nosotros no tenemos un ángulo diferente al perpendicular, no es necesario utilizar el coseno. ¿Ok? Entonces, prácticamente sería todo esto con respecto a la introducción de la luz. Fue rápido. Yo sé que es medio complicado captar varias de estas cosas, pero bueno, son conceptos básicos que nosotros nos vamos a encontrar en lo que son las radiaciones. Aquí vamos a aplicar todo esto a la solución de lo que son nuestros ejercicios. No sé si tengan dudas o tengan alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de comentar. Ok, América, gracias. Muy bien, Víctor, gracias. Bueno, en términos generales, vamos a ir aplicando estas situaciones y vamos a tratar todas las radiaciones como lo es la luz. Obviamente, en su momento vamos a tener que especificar con respecto a la luz. Pero, por ejemplo, para poder calcular o para poder resolver el primer ejercicio nos dice, un espectrómetro infrarrojo explora las longitudes de onda desde 1 hasta 16 milímetros. Expresa este rango en función de las frecuencias de los rayos infrarrojos. Ahora, perdón, como nosotros podemos recordar, tenemos, con respecto a las frecuencias, tenemos que la velocidad, en este caso de la luz, es igual a la frecuencia por la longitud de onda. En este caso, nos están dando longitudes de onda desde 1 hasta 16 milímetros. ¿Sí? Y lo que nos están pidiendo son las frecuencias. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es despejar la frecuencia. Si la longitud de onda me está estorbando y está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo. Entonces, las frecuencias que me están pidiendo, las vamos a calcular de la siguiente manera.
la velocidad de la luz sobre la longitud de las ondas. ¿Ok? Para ser lo más prácticos posible, aquí nosotros vamos a utilizar el valor redondeado que tenemos para la velocidad de la luz, que son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora, en este caso, nosotros para las longitudes de onda necesitamos pasar estos valores a metros para poder tener las frecuencias. ¿Cuál sería el equivalente de 1 milímetro a metros? Para la primera frecuencia. Es 0.001 metros. Efectivamente, sería 0.001 metro. Así es. Realizando nuestra operación, ¿cuál sería el valor de la primera frecuencia? No sé si esté bien, pero me da 300,000 millones. 300,000 millones, 1, 2, 3. ¿Es correcto? Son 11 ceros. Por lo tanto, sí, ese es el valor. Lo podemos manejar como 3 por 10 a la 11. Deben ser hertz. O como bien lo mencionas, América, son 300,000 millones. Obviamente, hertz. Esa cantidad de ceros son los equivalentes a lo que tenemos acá. Ahora, el segundo dato. Tendríamos que dividir entre el equivalente de 16 milímetros. ¿Cuánto sería el equivalente en metros de 16 milímetros? .016. Es correcto. Entonces tendríamos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 0.016 metros. ¿Cuál sería el valor para esa segunda frecuencia? $18,750 millones. ¿Es correcto? Nuestro equivalente sería de 1.875 por 10 a la 10 hertz. Ese sería nuestro equivalente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener el valor correspondiente para esta situación. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que no, Inge. Ok, muy bien. No tenemos ya mucho tiempo. Yo creo que mañana vamos a continuar con esto y vamos a redondear ya con lo que sería el tema de introducción para reflexión y refracción. Vamos a realizar el número 2. Ya nada más confirmen que tienen este. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, lo voy a borrar. Y vamos a plantear lo más rápido posible el número 2. Como les digo, están sencillos, solamente se trata un poquito de
aplicar la lógica y la apreciación. Así es, Víctor, esta clase la vamos a subir a el canal de YouTube, sin problema, para aquellos de los compañeros que no hayan podido entrar. Bueno, vamos a plantear el número 2. Nos dice, una nave espacial envía una señal que tarda 20 minutos en llegar a la Tierra. ¿A qué distancia está la nave espacial de la Tierra? Aquí nosotros vamos a tener una situación básica de lo que es velocidad. Si ustedes recuerdan, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y lo que me piden es la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso, la velocidad es la velocidad de la luz. Y el tiempo son los 20 minutos. Pero vamos a tener que generar una conversión. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz está dada en metros sobre segundo. Entonces vamos a tener 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, pero debería estar expresado en segundos. ¿Cuál es el equivalente de estos 20 minutos en segundos? ¿20 minutos dijo? Así es. El Sí, sí, ya vi. equivalente de 1200 segundos. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces tendríamos que multiplicar precisamente por 1200 segundos. Y tendríamos 3 por 10 a la 8 por 1200 segundos. ¿Cuánto les da? ¿36 por 10 a la 10? ¿Es correcto? 36 por 10 a la 10, o como nos lo pone Orlando, puede ser 3.6 por 10 a la 11. Cualquiera de los dos valores es el correcto. Pues vamos a ponerle 36 por 10 a la 10 en metros. Es una distancia descomunal. Si nosotros analizamos precisamente esta distancia, la que recorre una radiación en 20 minutos, pues podríamos hacernos también a la idea de cuál es la distancia que recorre la luz en un año. Si esto se nos hace mucho, imagínense la distancia que recorre la luz en un año. Precisamente por eso se utiliza esa medida para poder describir las distancias en el espacio o las dimensiones de los cuerpos espaciales, como lo son las galaxias o alguno que otro cuerpo espacial descomunal. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a dejar nuestra actividad, hasta estos dos ejercicios. El día de mañana vamos a seguir con el 3, el 4 y el 5. No son tan complicados, pero precisamente la apreciación es muy importante. Vamos a ver cómo vamos a aplicar las fórmulas que ya tenemos de la presentación. ¿Ok? Entonces, nos estaríamos viendo mañana. Espero ya no haya ningún problema con los tiempos. Parece que ya no va a salir nada extraordinario. Entonces, es muy seguro que tengamos nuestra clase a la hora convenida. Ok, muy bien. Bueno, pues que tengan buena tarde. Nos estamos viendo mañana.
Igualmente para todos, buena tarde.